Hola, bienvenidos, buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la iglesia Compass, servicio en español. Si se pueden poner de pie y nos acompañan a cantar estas lindísimas alabanzas. Con virtud en tus alas la salud. De tu trono has bajado y la muerte conquistado. Esas nuevas todos den. Jesús es nuestro Emmanuel. Escuchad el son triunfal.
La próxima canción que vamos a cantar comienza llamando a la noche en que Jesucristo nació, una noche santa. ¿Alguna vez te has preguntado qué hizo que fuera una noche santa? En Isaías 9, 6 a 7 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Hermanos y hermanas, Dios hizo una revolución a través de su Hijo Jesucristo. Él no provocó una revolución política, sino una en la que podemos ser salvos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Celebremos la noche santa por la que seguimos dando gracias a Dios años después. La estrella está brillando.
Amén. Gracias, Señor, por tu salvación. Si se pueden saludarse unos a los otros y se tomen asiento. Gracias. De estar juntos como familia de Dios y en la casa de Dios como hermanos en Cristo, ¿no? Ese tiene una conexión especial y un tiempo, especialmente en este tiempo, el año de Navidad. Es tan rico venir a la iglesia. Pero creo que hoy en día hemos perdido alguna gente a un partido mundial. Yo creo, hay varias sillas. Voy a llamar en la tarde. No, qué rico de estar juntos y vamos a terminar nuestras series con Pastor Javier, va a hablar en un poco. Pero antes de esto quiero invitarles a sacar la tarjeta de conexión que está al frente tuyo para conectar y para hacer algunas preguntas o peticiones de oración. Hacemos oración cada jueves, lunes y jueves, un grupo laico en lunes y nosotros como staff de acá en jueves. Hacemos un tiempo para orar para cada una de estas peticiones. Y también al frente tuyo un sobre de donativos financieros que pueden hacer su alabanza a Dios por las cosas que Él ha dado. Entonces, si quieren usar esto, o pueden ir en línea. Y atrás tenemos las cajas donde pueden dejar su tarjeta de conexión y su sobre. Quiero decirles que vamos a tener en enero un momento de oportunidad de bautismo el 15 de enero. Entonces, con Navidad y vacaciones y cosas y todo lo que está pasando, ahora sería muy buen tiempo para marcar en su tarjeta o hablar conmigo si quiere ser bautizado. No se pierde esta oportunidad y este momento tan importante en la caminata con el Señor, el 15 de enero. No sé si tenemos gente en este culto todavía que quiere ser bautizado, entonces nosotros es muy bueno si podemos tener uno o dos en cada culto. Entonces, por favor, habla conmigo si el Señor está diciendo algo y no ha tenido la oportunidad de bautismo. Y también quiero decir que estamos hablando de los grupos de discipulado, los D-Groups. Vamos a empezar otros grupos en enero. Entonces, cada 3, 4 meses vamos lanzando nuevos grupos. Entonces, si ha escuchado y hay interés, puede hablar conmigo y vamos a ver quién está liderando un nuevo grupo. Y también quiero decir que en el 15 de enero vamos a tener algo que se llama Descubre Discipulado. Y después del culto voy a tener como 30 minutos explicando un poco el porqué y el proceso y cómo ser discípulo en general, pero cómo funciona este grupos de. Entonces eso va a ser el 15 de diciembre. Y hoy día hemos tenido 2 personas, de hecho una persona, Ron Childers, no sé si ustedes se conocen, él estuvo en la mañana, es más parte del inglés, pero él estuvo haciendo su práctica con nosotros, pero él está plantando una iglesia en Chicago, en el centro de Chicago, y nosotros hemos tenido él acá por 4 meses, y él va a ser apoyado por nuestra iglesia, plantando esta iglesia en Chicago, y hoy día terminó su práctica. Él va a seguir con nosotros como pastor por los próximos años, mientras estamos apoyando a él, pero él está terminando. Entonces estuvimos haciendo una comisión, un momento de oración por él y también por Jason, también conocido como Hugo. Hugo, yo conocí a Jason en un viaje de corto plazo a República Dominicana en 2000, como 4 meses antes que yo fui casado. Entonces he conocido a ese hermano por mucho tiempo, tengo muchos cariños por él y él va a compartir un poco, pero vamos a orar por él. Él ha tomado una tarea del Señor para ir a una iglesia que está un poco más cerca a su casa, pero él va a venir y vamos a orar por él, pero quise dar un poco tiempo para que él pueda comunicar con ustedes y hablar con ustedes. Yeah? So you're ready in Spanish, right? You got it? No. No. Spanish, no. Bien.
Yeah, I just want to say thank you for welcoming me here 2 years ago and for making me feel at home. Quiero decir muchas gracias por la bienvenida que me dio hace 2 años y para que me hizo sentir en casa. Yeah, there's a certain group of people here that have fed me very well. Hay un grupo específico de acá que me ha dado mucha buena comida. Yeah, and some of it's food, some of it's been spiritual food as well. Y algo de esto es comida real, pero también de comida espiritual también. Yeah, it's just been a lot of fun and a real blessing to see how God is growing the Spanish ministry. And so I'm just grateful to have been a part of that, to be here to see it. Ha sido muy entretenido de ser parte de este ministerio y especialmente de ver cómo Dios está haciendo crecer este ministerio. Entonces ha sido muy bueno de estar con ustedes. Yeah. And so I'm just grateful that God has kind of expanded my church family now to include a group here in Bolingbrook, even though I'll now be heading up north a little bit. Yeah. Doy muchas gracias a Dios porque Él ha expandido mi familia en Dios, porque ahora tengo familia en Dios acá también en Bolingbrook, que ahora yo voy más al norte. So, yeah, I just want to say thank you, God bless, I'll be praying for you. Entonces quiero decir muchas gracias, Dios te bendiga y voy a estar orando por ustedes. You want to say the name of your church and what you're doing up there? So going to Hope Community Church in Glenview. Él va a ir a una iglesia que se llama Hope Community, Comunidad de Esperanza, que está en Glenview. Where I'll be overseeing congregational care, some facility operations, and some services. Su trabajo va a ser como una mezcla de cuidado de la congregación, como pastoral, y también un trabajo de cuidar el edificio, ¿no? Yeah, okay. Well, let's pray. Voy a orar por él. Él está muy contento porque también va a ser un poco más cerca a su casa. Él va como 40 minutos de viaje, entonces ese está muy cerca y está el grupo que él estuvo con antes en la iglesia. Entonces estamos animados por su nueva tarea que tiene el Señor. I was just telling them that it's people that you used to work with and it's close to your house and we're excited for you. Yeah, thanks. Padre amado, muchas gracias por Jason, gracias por su vida, gracias por su liderazgo. Pedimos su espíritu sobre su vida, en su mente, en su corazón. Y pedimos por esta nueva tarea que tú has dado y pedimos que tú abre caminos, abre las interacciones que va a tener con la gente allá y que le da liderazgo, que le da influencia y que tú vas con él. Muchas gracias por su vida y su llamado y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Thank you. Thank you. Se me hizo curioso el comentario de Mark, o la observación, ¿no? O sea, esto de la Copa Mundial, yo estaba viendo gente que estaba viendo el partido y había unos que estaban así, mientras Argentina iba ganando, ¿no? Yo dije, pues, ¿qué pasa? No oigo nada. Típicamente cuando fallan un gol, ¡ah! O árbitro vendido o algo, ¿no? Pero no oía nada. Y hasta que por fin metió Francia un gol y entonces alegró el viejito y dije, le va a Francia y andaba moviendo ahí el asunto. Pero le decía yo a Charito, entre la familia hispana, pues lo lógico es que mucha gente que se alegró, ¿no? De que Argentina ganó, a menos que tengan desdén por los argentinos. ¡Qué bueno! ¿No? ¡Qué malo! Y saca emociones fuertes cuando estamos en este tipo de cosas. Y bueno, hoy estamos celebrando, no tanto la Copa Mundial, estamos celebrando el hecho de que Jesús vino a nacer para ayudarnos en nuestra necesidad.
Entonces, todo lo que es la Navidad y que estamos celebrando es la celebración del nacimiento de Jesús. Entonces, vamos a empezar hoy nuestra enseñanza viendo un video de un nacimiento. Este nacimiento, este lugar de nacimiento es de un líder estadounidense. Él nació el 6 de febrero de 1911. Estamos hablando del presidente Ronald Reagan, que fue el 40º presidente de Estados Unidos. Nació en un pequeño apartamento él. Este está así en la planta alta. Este lugar ha sido conservado ya por más de 100 años como un lugar histórico. Hoy está sobre un banco, pero en aquel entonces estaba sobre una cantina en la planta baja. Está en el poblado de Tampico, Illinois. Está, así como ven el mapa, en el noroeste de Illinois. Es un lugar pirruña, así bien chiquito, que un sapo lo cruza en un día soleado en 3 minutos, ¿no? En el 2000 tenía 772 habitantes, ahora tiene 790, ¿no? Pero la historia dramática del nacimiento de Reagan empezó en un día así de mucha tormenta, una nieve con mucho viento, y el departamento donde nació, pues era chiquito. Estaba con ráfagas y todo, y lo estaban calentando con una estufa de leña que usted puede ver allí. La madre de Reagan, ella estuvo en dolores de parto, en trabajo de parto, mejor dicho, durante 24 horas. Entonces, a lo largo de la noche, finalmente, cuando ya vieron que era necesario, llamaron al médico. Pues obvio se vino a pie caminando, chiquito el pueblito. Llegó y como puede ver, el reloj lo tienen ahí anotado, poco antes de las 6 de la mañana. Este presidente nació pesando casi 5 kilos, o sea, fue tan complicado el parto que el doctor le dijo que ya no debería de tener más bebés, y pues siendo chamacón, pues cómo no, ¿verdad? Pero este hombre, para lo que nosotros queremos ahora nosotros decir, ¿son relevantes los detalles del nacimiento? O sea, por ejemplo, el lugar donde nació es relevante, porque Ronald Reagan no se crió allí, solo estuvo allí 2 meses en ese lugar. Ahora, usted o yo podríamos argumentar, bueno, ¿qué identificación tenemos con un lugar como este? Por ejemplo, Ronald Reagan, pues yo todo el tiempo que he estado en Estados Unidos he estado en Illinois. Capaz de que me identifico más con este hombre, Benito Juárez, porque es mexicano. Él también nació pobre, pero digamos, ¿usted qué relevancia tiene con gente que nació hace mucho tiempo? Pues vamos a considerar las complicaciones del nacimiento de Jesús. En el caso de Jesús, él pues también fue dramático. José y María, si recuerdan, no encontraban dónde albergarse para el parto, y ellos acabaron en el establo. Jesús fue recostado en un pesebre, y Jesús, que nació hace más de 2000 años a miles de kilómetros en otro país y en otra cultura, sí nació pobre, pero también fue inmigrante. ¿Usted se puede identificar con él? Entonces lo que vamos a hacer hoy es ir analizando esta conexión. ¿Cómo es que el nacimiento de Jesús cambió todas las cosas, pero para todos nosotros? ¿Está bien? Entonces, nuestro análisis de estos primeros regalos, si recuerda, nosotros hemos estado hablando que los primeros regalos fueron 3. El primero de ellos fue el oro. Nosotros habíamos visto hace 2 semanas que el oro representa la realeza de Jesús, digamos, su capacidad de ser el rey sobre todas las cosas. Luego, segunda semana, vimos nosotros el incienso, y mencionábamos que el incienso era algo que se atribuía a los dioses, o sea, habla de la divinidad de Jesús. Entonces, la semana pasada enfatizábamos cómo Jesús era el Dios hecho carne. Esta semana nos vamos a enfocar en la mirra, y ¿me puedes pasar la mirra? Está allá abajo, Charito. Si recuerda, la primera semana que Mark enseñó sobre esto, nos explicaba que la mirra se extrae de un árbol arábigo, y es, digamos, se procesa para que quede como un aceite. Entonces digo, pero si usted lo pudiera oler como lo estoy haciendo yo ahorita, descubriría que es un aceite aromático. Entonces el principal uso que se le daba a la mirra era poder embalsamar a los cadáveres, preparándolos para la muerte, y pues para que no olieran mal, obviamente. Entonces, si esa fue la intención original que estaban pensando los que le trajeron la mirra, no lo sabemos. Pero nosotros que estamos analizando decimos, pues sí, ese era el uso principal, no el único, pero nos habla entonces acerca de esto que estamos viendo, la mortalidad de Jesús, el hecho de que Jesús iba a morir. Ahora, si nosotros fuéramos a enfocarnos en lo que estamos hablando hoy, diríamos esto:
Jesús nació para morir. Dígalo conmigo, Jesús nació para morir. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, ¿quién no nació para morir? Toda la gente muere, ¿no? Pero bueno, vamos a basarnos en este verso. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, estamos en Gálatas 4, versos 4 al 5, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Ahora, note acá las palabras que están resaltadas. El hecho de que Jesús nació y nos vino para comprar. O sea, lo que vino en aquel entonces, esto de comprar la libertad, era un proceso que se le llamaba la redención, que probablemente lo he escuchado. Entonces, dicho de otra manera, Jesús vino para redimirnos. Jesús vino para pagar el precio de nuestra redención. ¿Y cuál fue el precio de nuestra redención? La muerte de Jesús. Entonces, si nosotros quisiéramos decir, bueno, Jesús vino, lo que vimos allá, Jesús nació para comprarnos, pero como nos iba a comprar con su muerte, entonces a fin de cuentas podemos decir, Jesús nació para morir. Pero no para morir en el sentido de nada más va a acabar muerto como cualquier otro, vino para cumplir un propósito por medio de su muerte. Y entonces lo que nosotros estamos viendo acá, estos versos hablan del rescate dramático de nuestras almas que estaban en peligro. Entonces nosotros estábamos así como que por un pelo nos iba a llegar el fin de las cosas, pero llega Jesús y nos rescata. Entonces nosotros si lo quisiéramos comparar, bueno, pues sería así como compararlo con un rescate así súper oportuno como un superhéroe, vaya. Entonces nosotros si pensamos en superhéroes, pues por ejemplo, en el mundo tenemos muchos héroes, hay dos grandes círculos de héroes, está lo que le llaman el DC Universe, y está viendo acá los superhéroes, entre ellos el principal ahí al frente es Superman, y luego están los otros que son el Marvel Universe, que han sacado películas y películas sobre estos cuates y todo. Y digo, si usted fuera a una librería, hay libros enteros de superhéroes que usted jamás ha escuchado. Como seguramente allá por atrás está un naco que se llama Quesadilla Man. Y él puede hacer tortillas sin queso inalámbricamente. O sea, tenían algunas aptitudes que dice uno, ¿y ese qué? O sea, de repente podían hacer algunas cosas. Y entonces vamos a hacer nuestra comparación hoy con un superhéroe y le voy a dar una pista de cuál héroe vamos a estar hablando. ¿De quién cree que vamos a hacer comparaciones? No, este teléfono sonaba, era Batman. Si se recuerda, el comisario marcaba ahí cuando tenía una emergencia y entonces el Batman ahí contestaba y bueno, y entonces, oh sí, y entonces entraba en acción Batman y es lo que vamos a hacer la comparación nosotros. Entonces, lo que queremos hablar acerca de nuestro superhéroe son tres elementos de cómo Jesús, al igual que los superhéroes, hacían cosas que llegaban a cumplir ciertas partes de la manera en que actuaban. Entonces, lo primero que vamos a ver es el tiempo perfecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos acá, va a haber estamos hablando de los años 60. Sonaba ahí el teléfono, el comisario lo activaba y de repente le estaba ahí, ¿y dónde está Batman? Necesito su ayuda, hay peligro. Batman llegaba, contestaba, abría ahí para descender, estaban los dos postes, bajaban y mágicamente se vestían. Yo no sé cómo le hacían para ponerse el calzón ahí en plena cosa, ¿verdad? Pero subían al batimóvil y agarraban y salían disparados a donde estaba el peligro que ellos ya sabían porque se lo habían anunciado. Llegaban ahí en su batimóvil y llegaban justo a tiempo, en el tiempo perfecto. Y entonces agarraban y podían apresar ahí, echarle abajo todos los planes a las personas y llegaba el rescate, pero en el momento más oportuno. Y eso nosotros lo hemos visto cantidad de veces en películas y diferentes cosas, ¿no? Pero entonces nosotros lo que queremos hacer, bueno,
esta idea de justo a tiempo. Llegan así como viene el machete cayendo, ¿no? Y lo sacan. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe, verdad? O sea, en la vida real, pues no es así. Pero en el drama, así. Pero este concepto de en el tiempo perfecto, uno se pregunta, bueno, vamos a analizar aquellos que estaban, hablando acá en el tiempo perfecto. Note cómo nuestro verso dice eso justo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. No lo envió antes, tenía que ser en el tiempo perfecto. Y entonces se pregunta uno, a ver, ¿cómo define Dios el tiempo? Bueno, si nosotros nos vamos acá a qué pensaba la gente del Antiguo Testamento, por ejemplo, imagínese a Eva, se le dijo en el huerto del Edén, tu descendencia va a herir a la serpiente, o sea, a Satanás, y tú vas a acabar, lo vas a herir en el calcañar, etc. Y ella haber sido, sí, le vamos a dar en la torre al Satanás. O como dicen los niños, sanatás, ¿no? Entonces, ya que está esperando, y esperó, y no pasó nada. Pasan 2000 años, llega Abraham y le dice Dios, fíjate que en tu descendencia van a ser benditas todas las naciones. Y el Abraham, sí, qué padre, ¿no? Uno de mis descendientes, para empezar, iba a tener hijos, que fue parte de la primera noticia. Pero aparte de todo, estaba emocionado, pero no pasó nada. Pasan 1000 años, llega David y también se le dice a él, uno de tus descendientes va a ser rey y él va a tener un reino que va a durar para siempre. Y él trae, sí, qué padre. Y nada, porque Salomón llegó, tuvo reinado, pero él murió. Y entonces dicen, ¿y de dónde? ¿Cuándo va a llegar el famoso Mesías? Pasan otros 500 años, llega Zacarías, el profeta. Y en este entonces habían sido, si recuerda, fueron llevados a Babilonia, regresaron, reconstruyeron el templo. Y en ese entonces hasta dio una profecía y les decía, he aquí viene tu rey humilde, montado sobre un pollino, o sea, un burrito. Y dice uno, pues ya están esperando el burro, y nunca llegó el burro. Y pasan otros 500 años. Y ahora sí, de repente una muchacha, María, allá en medio de la nada, como el pueblito de Ronald Reagan, inesperadamente, y pum, le llega un mensaje. Y ahora sí, llegó el tiempo de Dios. Pero no era el tiempo que nosotros estábamos esperando, era un tiempo que a Dios se le ocurrió, pero desde el punto de vista de Dios, era el tiempo perfecto. Inclusive es muy semejante a la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué pensamos los del Nuevo Testamento? Nosotros sabemos que Cristo viene por segunda vez, ¿verdad que sí? Y ya llevamos 2000 años esperando. Y dice uno, pues ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? En el tiempo indicado. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, este verso se los he comentado antes, a mí me encanta, dice Hebreos 6:12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su, ¿y qué dice allí? Fe y paciencia heredan las promesas. Hay gente que, yo tengo gran fe, sí, pero no es solo fe. Se requiere paciencia, se requiere estar así conectado con Dios para poder discernir, Señor, ¿cuándo es tu tiempo? No mi tiempo, ¿cuándo es tu tiempo? Por ejemplo, si nosotros pensamos, ¿Jesús de veras llegó en el tiempo indicado? Pues si consideramos la llegada del Imperio Romano, el Imperio Romano llegó y bueno, uno pensaría, eso no tiene nada que ver, pero cuando llegó el Imperio Romano, ellos conquistaron así todo ahí en la parte central, ahí el Mediterráneo, etcétera. Tenían un imperio muy vasto, pero lo que ellos hicieron, entre otras cosas, es que ellos elaboraron muchos caminos para conectar a las naciones que habían conquistado. Entonces, estas naciones que antes estaban aisladas, ahora estaban conectadas. Entonces, ¿qué hizo eso? Que cuando ya llegó Jesús, y entonces empezó a haber misioneros, los misioneros podían viajar. Y entonces podían ir por todos lados. Piense, eso es más o menos lo que sucedió con el gran avivamiento de los misioneros. Muchos de los misioneros, por ejemplo, a mí me tocó estar en Corea y nos explicaron cómo fue que llegó el evangelio a Corea, que fue a finales del siglo XIX. En ese entonces fue un misionero
que llegó en un barco, iba en el susodicho barco, llevaba Biblias, y los coreanos, que no querían saber nada de esos porque iba el barco en el río, agarraron y ¡fum!, le lanzan flechas con llamas y ¡puc!, encendieron en llamas el pobre barco. Se baja el misionero del barco y traía su Biblia y empezó a decir, miren, que por acá y que por allá. La Biblia estaba en coreano, pero pues traía la Biblia y los coreanos lo ven ahí al mono y ¡cuas!, le mocharon la cabeza y ahí murió. Y dice, ¿no, esa es la llegada del Evangelio? Pero lo que sucedió fue que la Biblia que tomaron, la fueron y la pusieron ahí como si fuera tapiz en un lugar. Llegó gente, leyó la Biblia, se convirtió y luego se hicieron pastores. Y entonces el Evangelio empezó a crecer. Pero a lo que voy es, estos misioneros eran misioneros en su mayoría gente que hablaba inglés. Entonces, como la gente que tenía ganas de esparcir el Evangelio hablaba inglés, ¿qué cree que Dios hizo? Hizo que el mundo hablara inglés. Entonces, si usted quiere ir de misionero, una buena manera de hacerlo es hablando inglés. Usted va por otros países, aunque se supone que el idioma internacional es francés, en realidad el idioma comercial es el inglés, porque muchos misioneros en ese entonces eran ingleses o americanos. Algo parecido sucedió entonces con estos. Había muchos caminos, se facilitaba. Segunda cosa que sucedió, como le estoy comentando acerca del idioma, en aquel entonces el idioma que se facilitaba era lo que se llamaba el griego koiné. Era el griego común, eso significa koiné. O de ahí viene la palabra koinonía, que luego utilizamos, que es tener las cosas en común, etcétera, o la comunidad. Y entonces este griego koiné, pues ahí todo el mundo lo hablaba, entonces era fácil esparcirse. Y lo tercero es que en aquel entonces había mucha desilusión espiritual y creaba un ambiente apto para que la gente escuchara el Evangelio. Entonces cuando llegó Jesús, fue en el tiempo indicado. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes acá, pues digo, estaba en la universidad en ese entonces, en 1985, cuando tuvimos un gran terremoto en la Ciudad de México. Si no me equivoco, era como de 8.5 en la escala de Richter. Cantidad de edificios se cayeron ahí en México, etc. Después de eso se nos ocurrió, vamos a ir al DF, de ahí de Puebla, donde estábamos a 2 horas de distancia, y vamos a compartir el Evangelio. La gente estaba tan sacudida que no tenía una casa, llegaba y sí, porque era el tiempo indicado. Hay veces que es el tiempo indicado. Así llegó Jesús, en el tiempo indicado. Nació Jesús en el momento perfecto. Y nosotros, pues nos conviene. Pero no solamente llegó en el tiempo perfecto. Él era el héroe perfecto. De nuevo, si lo comparamos con nuestro héroe humano falible, Batman, si recuerda, sus padres, de acuerdo a la historia, sus padres lo habían asesinado. Habían asesinado a sus padres. Entonces, por lo mismo, él tenía una indignación y aborrecía el crimen ahí que estaba tan esparcido en la ciudad de Gotham. Ahora, han pasado las décadas y han sacado otras versiones de Batman donde está todo traumado y ahí tiene, digamos, medio oscuro en su entendimiento. Nomás para argumentar algo acá, ¿ha oído del famoso PTSD, el estrés, desorden de estrés postraumático? ¿Lo ha oído mencionar? Gente que va a la guerra y regresa y está toda sacada de onda. Pues hay lo contrario, que se llama el crecimiento postraumático. Hay gente que se va a la guerra y regresa, y no solamente no regresa traumada, sino regresa más fortalecida en ciertas cosas. No quiero decir que es la mayoría. Hay gente que pierde el trabajo y en lugar de entrar en trauma, reacciona con decir, es que Dios va a hacer algo. Y entonces el Batman de acá, de los años 60, era más o menos así. Era una persona que sí, o sea, esto se puede, sí se puede. Tenía una riqueza enorme. En una película, sus padres eran multimillonarios, billonarios, por decir. Una de las últimas versiones de Batman se encuentra con el Flash y le dice el Flash a Batman, oye, ¿cuál es tu superpoder? Y le contesta Batman, soy rico. O sea, tenía mucho dinero y todo, pues podía hacer lo que quería con tanto dinero, ¿no?
Y entonces ese era otro de sus superpoderes. No tenía superpoderes así sobrenaturales, pero sí era brillante y era atlético y estaba rodeado del Alfred ahí, que dependiendo de la versión que usted vea de Batman, era un genio y todo. O sea, era un héroe perfecto. Pero lo que queremos decir, así como en el caso de Batman, Jesús era la única persona, era el único que era apto para venir a salvarnos. No había otro que cumpliera por acá las características de Jesús. Y es lo que dice nuestro texto. Si se fija, son 4 cosas que queremos resaltar. Dice, Dios, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. No dice que Dios hizo o creó a su Hijo, Dios lo envió. Esto nos habla de la preexistencia de Jesús. O sea, Jesús ya existía. Fue, inclusive, el libro de Colosenses nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Jesús ha estado presente. Entonces lo envió y cuando llegó aquí a la tierra en forma de bebé, no es que empezó a existir, ya existía, ese simplemente fue la manifestación de su forma humana. Entonces, era el héroe perfecto porque era Dios, pero también dice que nació de una mujer. Entonces, era Dios porque tenía la naturaleza de Dios, pero también era humano. Y usted ha escuchado esto muchas veces. Inclusive de ahí es donde sacamos nuestra fórmula matemática que decimos, oh, no, era 100% Dios y 100% humano. Pues son matemáticas fallidas, porque pues o si es 100% o nada más. Pero en el caso de Jesús, a pesar de que ese concepto está medio fallido del 100% 2 veces, póngase a pensar, le voy a poner de ejemplo, en una ocasión, está uno de los profetas, Eliseo, y tiene ahí un siervo, él, y el siervo está todo en pánico. ¿Qué vamos a hacer? Ay, estamos rodeados de soldados. Y entonces Eliseo ora y le dice, Señor, abre sus ojos para que vea. Porque él solamente estaba viendo en esta dimensión natural. Él estaba viendo, digamos, los hechos, pero no estaba viendo la verdad. Entonces Dios le abre los ojos y además de los soldados de esta dimensión, ve a todo el montonal de ángeles que estaban en la dimensión invisible, coexistiendo. De la misma manera es Jesús. Sí, en 2 dimensiones Él es 100% Dios, 100% humano. Y entonces era, en ese sentido, el héroe perfecto, porque cumplía las 2 características. Y luego nos dice que Él estaba sujeto a la ley. Al igual que usted y yo, Jesús tenía que cumplir la ley. Hay gente en este mundo que piensa que pues, o sea, ya vamos nosotros modificando la ley y la vamos haciendo que cosas que pues, nosotros vemos que esto va en contra de los principios de Dios, lo hacen legal. Pero no porque las cosas sean legales, quiere decir que en el fin de los tiempos, los principios de Dios, quien va a juzgar es Dios mismo. Entonces yo me pregunto qué pensarán el día que lleguen allá y como dice en el libro de Hebreos, de manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, van a llegar y van a ser juzgados. Entonces Jesús llegó a esta naturaleza, Él iba a llegar, pero Él no estaba como Batman, Él no estaba traumado. Nosotros, por ejemplo, muchas veces cuando vemos a gente que está sujeta a la ley, decimos, sí, pero ve todas las cosas buenas que ha hecho. Es un tipo nefasto y abusivo, inmoral, gritón, ladrón, pero a la vez ha logrado todas estas cosas. ¿Es Jesús ese tipo de líder? No, estaba sujeto a la ley, pero la cumplió la ley. O sea, no abusó, no era inmoral, no estaba demente, no tenía... Jesús era el hombre, Dios, pero sin pecado. Y nos lleva inclusive a lo último. Nos dice acá que Dios, conjuntando las cosas, envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Estaba reflexionando en esto. ¿Puede un hombre morir por otro hombre? Entonces vamos a suponer que acá él hubiese vivido toda su vida sin pecado. Nos dice bíblicamente que el alma que pecare, esa morirá. Yo he pecado. Y entonces se podría dar que dijera yo, bueno, Señor, para que yo no tenga que morir, pues que Él muera por mí. Si Él de veras fuera sin pecado, ¿podría sacrificarse en lugar mío? En principio, sí. Pero sería
chango por chango, ¿verdad? Uno por uno. Pero la pregunta que le tengo es esto. ¿Jesús murió por uno solo o por toda la humanidad? Por toda la humanidad. Entonces Jesús era un hombre era un hombre nada más. Dice uno, no. Él era el candidato perfecto porque no solo era un hombre que vivió sin pecado, que por cierto no ha habido otro, sino que era Dios que vivió como hombre sin pecado. Por eso es que pudo morir por toda la humanidad. Entonces Jesús era el único, Él era el héroe perfecto. No tenía los traumas, Él era la persona que nosotros necesitábamos. Llega en el tiempo perfecto, es el héroe perfecto y luego tercero, Él efectuó el rescate perfecto. O sea, nosotros por ejemplo muchas veces vemos a nuestros superhéroes que ahí llegan y ¡pau! ¿No? Y ¡bif! Y ¡wham! Y ¡zap! Y todo lo que llegaban y hacían cuando llegaban justo a tiempo ahí Batman, ¿no? Y le daban ahí el catorrazo y medio. Si nosotros lo hiciéramos a la mexicana, diríamos así como sopas y moles y rájale y chale, lo fauleó, ¿no? O sea, serían cosas diferentes, pero así como que es el héroe que efectuó el rescate de la manera correcta. O sea, Charito y yo, ella ya sabe, me desespera luego ver ahí uno de los programas que más me frustra, es uno que trata acerca del Flash, que el Flash es otro que se mueve súper rápido, ¿no? Y clásico, llega ahí y ¿sí? ¿Cómo voy a creer? Y ¡paz! Le pegan, ¿no? Y dice uno, pues si está moviéndose tan rápido, ¿qué no piensa primero quitarle la pistola al tipo antes de que...? Pero no, o sea, no planeó bien su llegada. Entonces llega Batman y llegaba repartiendo catorrazos, él hacía su plan. Y entonces la pregunta que nosotros tenemos en cuanto a nuestro héroe, ¿él a qué vino? ¿Cuál era el plan? Pues tenía un plan muy sencillo. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Bien sencillo, ¿no? ¿Lo logró? Sí, no nomás llegó, inclusive, si nosotros pensamos en el plan tan bien hecho, llegó Jesús y en su plan no solo pensó en morir, porque muchas veces, por ejemplo, él sabía que había venido a morir y luego lo trataban de atrapar y no se dejaba. Se les desaparecía y así como que lo iban a echar por un peñasco y se les fue, o sea, se les fue caminando ahí nomás, porque no era el tiempo. Él sabía qué es lo que tenía que hacer. Sus propios discípulos lo trataban, no vayas a morir, pero él sabía que sí, a eso había venido. Pedro trató de rescatarlo, mochando orejas ahí en el huerto, si recuerda. Y Jesús, no va por ahí, agarra la oreja y se la pega ahí al Malcolm, al siervo del sumo sacerdote. Y entonces Jesús tenía muy en mente, tenía 33 años y específicamente 3 años y medio ya después de que se bautizó y se manifestó. Este era el tiempo, él tenía un plan y no solo planeó cómo dar su vida, sino planeó la resurrección. Específicamente nos dice en 1 Corintios que si hubieran sabido, nunca jamás hubieran sacrificado o matado al Rey de la Gloria. Porque Satanás y su reino no tenía bien discernido cuál era el plan de Dios. Pero desde el punto de vista de Dios, el rescate era perfecto, llegó requete bien y sabía que se iba a requerir un sacrificio. Y espero no echarle a perder acá, pero él sabía que la única manera de lograrlo era dar su vida. Por ejemplo, hay una película de Disney donde está ahí el héroe, Hércules, y que él quiere ser así, y es súper poderoso y fuerte, y él quiere lograr las cosas. Pero no era dando catorrazos y beef wham y moles y todo eso. Era sacrificándose dentro de la historia de Hércules. Y en el caso de Jesús, él sabía que esa era la manera que él iba a lograr su plan. Porque su plan era perfecto, pero tenía dos partes. Por una nos iba a rescatar, pero luego otra nos dice que a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. O sea, no era un plan a medias. Nos iba a rescatar para prepararnos para ser adoptados. Y aquí ni está en el verso, pero
¿Y para qué nos vamos a ir al cielo, pues? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Nomás estar ahí tocando arpas por la eternidad? Hay algo que Dios tiene preparado. Si usted ve el universo cuán grande es, dice uno, algún plan tiene Dios. Para eso vino Cristo. Nosotros nos podemos identificar con el nacimiento. Entonces lo que nosotros vemos es que el plan de Dios llegó en el tiempo perfecto, preparó el héroe perfecto y tuvo un plan perfecto, un plan de rescate. Lo planeó y lo ejecutó. Inclusive en esto de ejecución, está este doctor, Dilip Joseph. Él fue un orador que vino aquí a The Compass hace varios años. Este mes de diciembre de 2022 se cumple el 10º aniversario de la peor semana de este hombre. Él estaba trabajando allá como misionero médico, vamos a decir, allá en Afganistán, y el talibán lo secuestró. Ahora, dentro de esta, yo no sé si usted recuerda, ahí en estos países, allá en México, sacaban cuando se dio todo lo del 11 de septiembre y demás, sacaban ahí, ¿dónde está el talibán? ¿No? El tal Iván. Y decían, no, pues, a ver, y sacaban un mapa, y decían, acá no están, por aquí no están, tampoco están, y eran los diferentes países, ¿no? Supuestamente, y ya casi están, aquí sí están. Este hombre lo secuestraron, lo encañonaron ahí, lo tenían atado 5 días, y pues no sabía qué hacer. Y después de que pues estaba él todo así confundido, se armó una operación de rescate, sacaron allá los famosos Navy SEALs y fueron enviados en un helicóptero sigilosamente que hacía poco ruido, llegó perfectamente organizado el rescate y ya y en segundos echaron allá todos los terroristas, sacan al doctor, se lo llevan y todo, y lo rescataron. Fue una operación de rescate sumamente, perfectamente planeada y ejecutada. Y él compartía que pues él se da cuenta que esta de las operaciones más bien planeadas y mejor ejecutadas en la historia, con equipo y gente arriesgando su vida y todo, él es beneficiario del gran esfuerzo que hicieron estos hombres, de la planeación y de la ejecución. Pero si se fija, ni siquiera se compara con la historia del nacimiento de Jesús. Él vino, nació para morir, Él vino para entregarse y Él vino para ejecutar un plan de rescate impresionante. Y usted es beneficiario de ello junto conmigo. Le voy a pedir que se ponga de pie un momento. Y vamos a terminar. Estas oraciones de rescate son oportunidades para nosotros cuando nosotros podemos reflexionar en lo que se ha pagado por cada uno de nosotros y que nosotros podemos decir hoy, soy beneficiario de ello. Me doy cuenta que Dios llegó en el tiempo perfecto. Me doy cuenta que Él era el héroe perfecto. Me doy cuenta que tuvo un plan perfecto. Pero usted tiene que responder, tiene que participar. Le invito a que cierre sus ojos. Quizás esta es la primera vez que usted se da cuenta de esta situación y que dice, sí, no, yo no estoy viviendo como que correspondo al plan perfecto de Dios y quiero ponerme a cuentas. Si fuese eso así, le invito a, en silencio en su lugar, repetir esta oración conmigo. Padre, te doy gracias, Señor, porque Jesús existía ya desde antes de la fundación del mundo y decidió dar su vida por mí en rescate. Señor, yo estaba perdido, yo había cometido errores en años pasados y recientemente, pero en tu gracia tú tuviste un plan que hoy estoy percibiendo, que fue planeado y ejecutado por causa de mí, por amor a mí. Y Señor, conforme a esta escritura que hemos estudiado, para esto vino Jesús. Nació para morir, para que yo fuese librado del pecado y para que hoy fuese hecho un hijo
que puede morar contigo por la eternidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta última alabanza habla del rescate de Jesucristo. Es conocida en inglés, es una canción navideña. Tal vez la conocen en español, para nosotros es nueva, pero acompáñanos en esta última alabanza. Dios muy alegre al ojo con gran felicidad, recuerda que el Señor Jesús nació en Navidad. Él nos salvó de Satanás que nos hizo perder. Noticias alegres de gozo junto al Señor. Noticias alegres de amor. Ha venido por nosotros Jesús. Él es la esperanza de la humanidad. Ha venido por nosotros el Mesías, nacido para darnos la vida. A un Dios nuestro divino Padre, un ángel le envió. A unos ciertos pastores noticias les brindó de cómo en Belén nació el mismo Hijo de Dios. Noticias alegres de gozo junto al Señor. Noticias alegres de amor. Ha venido por nosotros Jesús. Él es la esperanza de la humanidad. Ha venido por nosotros el Mesías, nacidos para darnos la vida. Los ángeles hoy cantan aleluya. Jesucristo nació. Hoy los niños también cantan aleluya. Cristo es el Señor. Ha nacido por nosotros Jesús. Él es la esperanza de la humanidad. Ha venido por nosotros el Mesías, nacido para darnos la vida. Nacido para darnos la vida. Qué rico, importante es la alabanza que hemos celebrado, que Dios hizo rescate para nosotros. Esto es que celebramos en esta Navidad. Espero que tienen muy feliz Navidad. Y quiero decirles algunos anuncios que vienen esta semana. Este miércoles tenemos el dispensador de comida. Es uno de los días que damos más comida todo el año y también juguetes. Entonces, si te anima a ayudar antes para juntar los juguetes o de ayudar en el dispensador de comida, sería muy bueno en miércoles. Y también quiero decir que esta semana, en viernes y sábado, es
nuestro servicio de Navidad. Tenemos en español a las 5:30 en viernes y a las 3 en sábado. Entonces invita a su amigo, su familia, vamos a pasar un buen tiempo juntos. Y también quiero decir que en domingo de Navidad no tenemos servicio acá. Hay uno en inglés en Wheaton, si quiere uno. No tenemos este día, pero sí, el próximo semana, el 1 de enero, sí tenemos. Yo voy a estar predicando, pero vamos a hacer un culto todos juntos, inglés y español. Entonces, este domingo a las 10:30, ¿ok? Muchas noticias, ¿no? Oye, Dios te bendiga, que tiene muy buena semana y nos vemos pronto. Amén.